Capítulo 4. 5 minutos de vida. Los buggies y el barro no casan. Yo estaba en tensión en el asiento del tirador del DPV, listo y atado, a la caída de la tarde del 20 de marzo de 2003, momento en que se alzó de la pista de despegue un helicóptero Sikorsky MH-53 Pavey Low de la Fuerza Aérea destinada en Kuwait. El vehículo estaba montado en la parte trasera que nos transportaba a la misión para la que habíamos estado adiestrándonos las últimas semanas. La espera estaba a punto de concluir. Había empezado la operación Libertad Iraquí. Por fin, había llegado mi guerra. Estaba sudando, y no era solo de emoción. Como ignorábamos qué podía tenernos reservado exactamente Saddam, habíamos recibido órdenes de colocarnos el traje NBQ. Te protege frente a ataques químicos, pero es tan cómodo como un pijama de goma. Y la máscara de NBQ, que lo remata, es peor todavía. «Pies mojados», dijo alguien por la radio. Eran las palabras clave que daban comienzo a la operación. Comprobé mis armas. Estaban listas, incluida la ametralladora 1270. Lo único que tenía que hacer era tirar hacia atrás de la palanca de montar y cargar. Nuestro vehículo estaba orientado hacia la parte trasera del helicóptero, y dado que la rampa no estaba del todo subida, me era posible ver el exterior envuelto en la oscuridad de la noche. De pronto, la franja negra que observaba por encima de la rampa comenzó a verse salpicado de rojo. Los iraquíes habían sacado los radares y cañones antiaéreos que nuestros servicios de información habían asegurado que no tenían, y nuestros pilotos se pusieron a accionar las contramedidas aéreas para evitar que nos dieran bengalas IR y señuelos contra radar. Entonces llegó el turno de la munición trazadora, y vi las ráfagas arquearse a través del estrecho rectángulo negro. «Me cago en», pensé, «¿a que nos derriban antes de que pueda pegarle un tiro a nadie?» No sé cómo, pero los iraquíes se las arreglaron para fallar. El helicóptero descendió en picado hacia tierra. «Pies secos», dijeron por la radio. Estábamos aterrizando. Se había desatado el infierno. Nosotros formábamos parte de un equipo encargado de hacerse con los recursos petroleros de Irak antes de que los de allí tuvieran tiempo de volarlos o incendiarlos, como habían hecho en 1991 durante la operación Tormenta del Desierto. Los SEAL y el GROM estaban atacando las plataformas de gas y petróleo, GOPLAT, The Gas and Oil Platforms, del Golfo, así como las refinerías de tierra y las zonas portuarias. A 12 metros de nosotros nos habían asignado el objetivo de adentrarnos en tierra, en las refinerías de la región de Al-Faw. Los minutos de más que tardamos en llegar se tradujeron en un verdadero infierno de fuego de artillería, y en el momento en que aterrizamos nos vimos metidos hasta el cuello en la mierda. La rampa se abrió y el conductor de nuestro DPV aceleró. Yo tiré hacia atrás de la palanca y cargué, listo para disparar mientras descendíamos tomando velocidad. El coche salió corriendo en cuanto tocó aquella tierra blanda y poco después se atascó. ¡Hijo de puta! El conductor se puso a revolucionar el motor y a mover de un lado a otro la palanca de la caja de cambios para ver si podía liberarnos. Por lo menos nosotros habíamos salido del helicóptero. Otro de los DPV se había quedado atascado cuando todavía no había salido del todo de la rampa. Su MH-53 daba tirones hacia arriba intentando desesperado desengancharse y salir de allí, porque a los pilotos les repatea que les disparen. A esas alturas pude oír por la radio a las distintas unidades de DPV informando de su estado. Casi todos estaban embarrados en aquel suelo empapado de petróleo. La especialista del servicio de información nos había asegurado que la Tierra estaría compacta en el lugar en que íbamos a aterrizar. Pero claro, también nos habían dicho, ella y sus colegas, que los iraquíes no tenían armamento antiaéreo. Como suele decirse,
Lo de inteligencia militar es una contradicción. «Nos hemos quedado atascados», anunció nuestro jefe. «Nosotros también», dijo el teniente. «Estamos atascados», repitió alguien más. «Mierda, hay que salir de aquí». «Vale, que todo el mundo salga de los vehículos y tome posiciones», ordenó el jefe. Yo desabroché los 5 puntos del cinturón, saqué la ametralladora de la parte de atrás y me dirigí con el cuerpo encogido a la cerca que rodeaba la instalación petrolera. Nuestra misión consistía en proteger la entrada, y el que no pudiéramos llegar sobre ruedas no iba a impedirnos llevarlo a cabo. Encontré un montón de escombros desde el que se veía la puerta y monté allí la 60. Al lado se me puso un pavo con un Carl Gustav. Esta arma, que técnicamente es un cañón sin retroceso, dispara un cohete de la leche capaz de mandar con viento fresco un carro de combate o agujerear un edificio. Está claro que por aquella entrada no iba a pasar nadie sin nuestro permiso. Los iraquíes habían establecido un perímetro defensivo en el exterior de la refinería. Su único problema era que nosotros habíamos aterrizado dentro de él. Estábamos entre ellos y la instalación, o sea, detrás de sus posiciones. Aquello no les hizo mucha gracia, así que se dieron la vuelta y empezaron a dispararnos. En cuanto vi que no nos iban a gasear, me quité la máscara NBQ. Cuando me puse a responder a sus fuegos con la 60, me di cuenta de que tenía blancos de sobra. Demasiados, de hecho, porque ellos eran muchísimos más. Sin embargo, aquello no suponía, en realidad, ningún problema. Pedimos apoyo aéreo y minutos después teníamos sobre la cabeza toda clase de aeroplanos: FA-18, F-16, A-10A y hasta un cañonero AC-130. Los A-10, más conocidos como Warthogs, los jabalíes verrugosos, son la pera. Se trata de un birreactor de movimiento lento, aunque esto es intencionado. Están destinados a volar bajo y despacio, para lanzar el mayor número de proyectiles a sus objetivos terrestres. Además de llevar bombas y misiles, están equipados con un cañón rotativo de 30 mm, y esos rotativos dejaron al enemigo para el arrastre aquella noche. Los iraquíes sacaron de la ciudad sus vehículos blindados para alcanzarnos, pero ni siquiera lograron acercarse. Entonces llegó el momento en que se dieron cuenta de que estaban bien jodidos, e intentaron huir. Grave error, porque lo único que consiguieron fue hacerse ver con más facilidad. Los aviones no dejaban de pasar ni de fundirlos. En cuanto los tenía en el punto de mira, los quitaban de la vista. Oía los disparos pasar por encima, rrr, y luego oías el eco, rrr, 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 y a renglón seguido las explosiones secundarias o lo que fuese que hicieran además aquellas municiones. Joder, me decía yo, esto es la caña, me encanta. Es emocionante y te deja los nervios hecho mierda, me encanta. Con gas, por favor. Por la mañana aterrizó una unidad británica. A esas alturas la batalla había terminado y, por supuesto, no pudimos resistirnos a la tentación de pinchar a sus soldados. «Ya podéis venir, que se ha acabado el combate», les decíamos. «Ha pasado el peligro». No creo que les hiciera mucha gracia, aunque la verdad es que tampoco era fácil decirlo. Hablan un inglés muy chistoso. Agotados, entramos en el recinto y nos fuimos a una casa que había quedado destruida casi por completo durante el tiroteo. Nos metimos en lo que quedaba de ella, nos dejamos caer entre los escombros y nos quedamos dormidos. Yo me levanté unas horas después y la mayor parte de los de mi compañía también se estaban despertando. Salimos y nos pusimos a comprobar el perímetro de los campos petrolíferos. Vimos unas cuantas de esas defensas aéreas que no tenían los iraquíes. De todos modos, no hizo falta actualizar los datos del servicio de información, porque ninguna de ellas estaba ya en condiciones de importunar a nadie. Había muertos por todas partes. Vimos a un tipo al que le habían reventado, literalmente, el culo. Se había desangrado, pero no sin antes tratar de arrastrarse hasta ponerse a salvo de los aviones, tal como indicaba el reguero de sangre que había sobre la tierra. Estábamos organizando todo aquello cuando vi a lo lejos una Toyota Pickup.
Tomó la carretera y se detuvo a poco menos de 2000 metros de nosotros. Era normal que los militares iraquíes usaran todoterrenos blancos civiles, generalmente uno de los distintos modelos de la compacta Toyota Hilux, la gama que nosotros conocíamos como SR5, que dejó de fabricarse en Estados Unidos, aunque se sigue vendiendo en el extranjero. Sin saber con exactitud qué podía estar pasando, nos quedamos mirando unos instantes hasta que oímos un ¡whoop! A unos metros de nosotros cayó algo con un plaf. Habían disparado un mortero desde el cajón de atrás, y la granada había ido a hundirse en el barro aceitoso sin hacer ningún daño. «Menos mal que no ha estallado», dijo alguien. «Si no, ya estaríamos muertos». Del agujero que había hecho el proyectil empezó a salir humo blanco. «¡Gas!», gritó uno. Empezamos a correr a toda velocidad hacia la entrada, pero justo antes de que llegásemos, los guardias británicos que la vigilaban la cerraron en nuestras narices y se negaron a abrir. «No podéis entrar», anunció uno de ellos alzando la voz. «Os acaban de gasear». Con los helicópteros Cobra de los marines volando sobre nuestras cabezas para hacerse cargo de los morteros, nos preguntábamos si no sería aquel nuestro final. Al ver que minutos después seguíamos respirando, nos dimos cuenta de que el humo no había sido sino eso, humo. Tal vez fuese vapor del barro. Es igual, había sido solo un chisporroteo, ni explosiones ni gases tóxicos, lo cual fue todo un alivio. Saad al-Arab. Tomando Al-Faw, preparamos 2 de nuestros DPV y nos echamos a la carretera. Pusimos rumbo al norte, hacia Saad al-Arab, el río que separa Irán de Irak y desemboca en el Golfo. Teníamos que buscar embarcaciones suicidas y minadores que se dirigieran allí corriente abajo. Encontramos un puesto fronterizo abandonado por los iraquíes y establecimos allí nuestro centro de observación. Las reglas de enfrentamiento que se nos dieron al empezar la guerra eran muy sencillas. Si ves algún varón de entre 16 y 65 años, mátalo. Mata a todo varón que veas. Oficialmente estaba expresada de otra manera, aunque la idea era la misma. Sin embargo, ahora que estábamos vigilando Irán, teníamos órdenes estrictas de no disparar, por lo menos en suelo iraní. No había noche en la que no nos disparase alguien desde la orilla del río. En esos casos, informábamos como estaba mandado a nuestros superiores y solicitábamos permiso para responder. Y siempre nos contestaban con un no muy alto y claro. La verdad es que, si uno lo analiza hoy, aquello tenía mucho sentido. Las armas más pesadas que teníamos eran un Carl Gustaf y 2 60s. Los iraníes tenían artillería de sobra y habían tomado nota de nuestra posición. No les habría costado nada alcanzarnos, y de hecho, lo más seguro es que estuvieran intentando provocarnos y tener así una excusa para matarnos. De todos modos, nos tocaba las narices. Si alguien te dispara, lo que quieres es devolverle el tiro. Después del subidón de los primeros días de la guerra, habían empezado a decaer los ánimos. Nos pasábamos el día sentados sin hacer nada. Uno tenía una cámara y nos pusimos a hacer un vídeo para mofarnos de la situación. No había muchas más ocupaciones. Encontramos unas cuantas armas iraquíes y las apilamos para destruirlas. Y poco más. Ni los de Irak mandaban embarcaciones río abajo, ni los de Irán hacían otra cosa que disparar una sola vez y agacharse a esperar a que reaccionásemos. Lo más entretenido que podíamos hacer era meternos en el agua y mear en su dirección. Estuvimos una semana montando guardia por turnos. 2 vigilaban y 4 descansaban, pendientes de la radio y observando el agua. Y luego nos relevó otro grupo de SEAL y volvimos a Kuwait. Marcha hacia Bagdad. A esas alturas había empezado ya la llamada Marcha hacia Bagdad. Las unidades estadounidenses y aliadas cruzaban la frontera a raudales y hacían a diario avances considerables. Nosotros pasamos unos días de espera en el campamento de Kuwait mientras nos asignaban una misión. Si servir en el puesto fronterizo resultaba frustrante, aquello fue peor. Queríamos entrar en acción y había un montón de cosas que podíamos hacer,
como por ejemplo eliminar algunas de aquellas defensas antiaéreas inexistentes en el interior de Irak. Pero daba la impresión de que los mandos no querían tirar de nosotros. Nos habían ampliado el tiempo de servicio para que pudiésemos participar en el principio de la guerra, pero ya había empezado a correr el rumor de que iban a devolvernos a Estados Unidos y a reemplazarnos por el equipo 5, y como nadie quería dejar Irak ahora que se estaba poniendo interesante la situación, teníamos la moral por los suelos. Estábamos bien jodidos. Para colmo, los iraquíes habían mandado unos cuantos Scud poco antes de empezar la guerra, y aunque los misiles Patriot se habían encargado de la mayoría, uno logró cruzar la frontera. ¿Y dónde diríais que acabó? Pues fue a ventilarse el Starbucks en el que pasábamos el rato durante nuestro adiestramiento anterior al conflicto. Muy bajuno, lo de cargarse una cafetería. Aunque supongo que podía haber sido peor. Podría haber caído en un Dunkin' Donuts. Lo gracioso es que el presidente Bush no declaró la guerra hasta que atacaron el Starbucks. Meteos con la ONU cuanto os venga en gana. Pero si ya empecéis a poner en peligro nuestro derecho a recibir la dosis necesaria de cafeína, va siendo hora de que empiecen a rodar cabezas. Estuvimos allí 3 o 4 días, protestando por todo, y siempre deprimidos. Y al final nos unimos al avance de los marines en el sector de Nasiriyah. Volvíamos a la guerra. Alrededores de Nasiriyah. Nasiriyah es una población del sur de Irak situada a orillas del Éufrates, a unos 200 kilómetros al noroeste de Kuwait. La ciudad en sí la tomaron los marines el 31 de marzo, aunque la región estuvo en conflicto algún tiempo más por los grupitos de soldados iraquíes y fedayines que seguían resistiendo y atacando a los americanos. Fue allí cerca donde secuestraron y retuvieron a Jessica Lynch durante los primeros días de la guerra. Algunos historiadores consideran que los enfrentamientos que se sostuvieron en aquella zona fueron los más implacables que conocieron los marines durante la guerra, y los comparan con los combates más violentos de Vietnam y más adelante de Fallujah. Además de la ciudad en sí, los de la infantería de marina se hicieron con el aeropuerto de Yaliva, varios puentes del Éufrates y carreteras y ciudades que les permitieron llegar a Bagdad en las primeras fases de la guerra. De camino, fueron topando con la clase de insurgentes fanáticos que iban a caracterizar aquella guerra tras la caída de la capital. Allí, pintamos muy poquito en el conflicto. Participamos en alguna que otra batalla de gran intensidad, pero de lo gordo de la acción se encargaron los marines. Obviamente, no puedo escribir gran cosa de aquello, porque lo que vi de la contienda en general fue como lo que se distingue al mirar por una pajita la imagen de un paisaje enorme. Cuando uno trabaja con unidades del ejército de tierra y de la armada, notan seguida la diferencia. El primero es un cuerpo potente, pero su actuación depende muchas veces de la unidad en cuestión. Algunas son excelentes, les sobran las medallas y los combatientes de primera. Y también hay unas cuantas que no pueden ser peores. Sin embargo, la mayoría está en un punto intermedio. Por lo que yo conozco, los marines son siempre los más entusiastas, luchan a muerte, no piensan en otra cosa que en salir a matar. Son tíos duros que van a saco y no frenan ante nada. Nos introdujimos en el desierto a mitad de la noche con 2 DPV de 3 plazas. Nos dejó allí un MH-53 y el suelo era lo bastante firme para no atascarse. Íbamos detrás de la vanguardia estadounidense y no había unidades enemigas en los alrededores. Recorrimos el desierto hasta llegar a un campamento base del ejército. Después de descansar unas horas con ellos, salimos a hacer labores de reconocimiento por delante de los marines. El desierto no estaba vacío por completo. Aunque había largas extensiones de terreno deshabitado, se veían también ciudades y asentamientos diminutos dispersos a lo lejos. En general, eludíamos las ciudades y nos limitábamos a observarlas desde cierta distancia. Nuestra misión consistía en hacernos una idea de dónde estaban los focos de resistencia del enemigo e informar por radio a los marines para que ellos decidieran si los atacaban o los evitaban. Aquí y allá llegábamos a un lugar elevado, nos deteníamos un rato y echábamos un vistazo. Aquel día solo tuvimos un encuentro reseñable. Pasábamos al lado de una ciudad y, obviamente, nos acercamos demasiado,
porque empezaron a dispararnos. Yo respondí con la 1270 y luego me di la vuelta para agarrar la ametralladora M60 mientras salíamos echando chispas de allí. En todo el día debíamos de haber recorrido cientos de kilómetros. Avanzada la tarde, paramos un rato, descansamos un poco y volvimos a ponernos en marcha después de oscurecer. Cuando aquella noche empezaron a dispararnos, nos cambiaron las órdenes. Los jefazos nos hicieron volver y se encargaron de que nos recogieran de nuevo los helicópteros. Podía pensarse que nuestro trabajo allí consistía precisamente en hacer que nos disparasen, porque así se delataba el enemigo. Podría pensarse que el hecho de que nos hubiésemos acercado lo bastante para que nos atacaran quería decir que habíamos descubierto un grupo de resistencia importante que antes se desconocía. Podría pensarse que eso significaba que lo estábamos haciendo bien. Puede que sí, pero nuestro oficial en jefe no opinaba lo mismo. Él no quería que nos atacasen. No quería aventurarse a sufrir bajas, aunque eso nos impidiera cumplir con nuestra misión como estaba mandado. Tal vez deba añadir, por cierto, que pese al tiroteo y a los encuentros anteriores, no habíamos sufrido ninguna baja. Aquello nos jorobó, porque habíamos salido con la intención de pasarnos una semana explorando. Teníamos combustible, agua y víveres de sobra, y ya habíamos pensado cómo repostar en caso necesario. Dios, podíamos haber atravesado Bagdad entero, que seguía en manos iraquíes. Nos presentamos en la base, quemados. Nuestra guerra no se acababa allí, aunque aquello fue un mal agüero de lo que nos esperaba. Entiéndame el lector. Ningún SEAL quiere morir. El objetivo de la guerra, tal como dijo Patton, es hacer morir al otro bastardo. Sin embargo, también queremos combatir. Parte de esto es personal. Es algo parecido a lo que les pasa a los atletas. Un atleta quiere competir a lo grande, en la pista o en el cuadrilátero. Pero también hay otra parte, más gorda, creo, de patriotismo. Aunque se trata de una de esas cosas que si tienen que explicártela es porque no la vas a entender de todos modos, creo que lo siguiente puede ayudar. Una noche, algo después de aquello, estábamos en medio de un tiroteo agotador. 10 de nosotros llevábamos unas 48 horas en la segunda planta de un edificio abandonado de ladrillo, combatiendo a 40 grados y con todo el equipo puesto. Las balas que nos disparaban iban desgastando, casi sin descanso, las paredes que nos rodeaban, y si parábamos unos instantes, era solo para recargar. Al final, al salir el sol por la mañana, paró el sonido de los disparos y las balas quedaban contra el ladrillo. El combate había acabado, y el silencio resultaba espeluznante. Cuando entraron los marines a por nosotros, nos encontraron desplomados contra la pared o tirados en el suelo, curándonos las heridas o, sencillamente, intentando asimilar la situación. Uno de ellos tomó una bandera americana y la levantó por encima de nuestras posiciones. Otro hizo sonar el himno nacional. No sé de dónde venía la música, pero su simbolismo y la manera que tenía de hablarte justo al corazón me resultaron abrumadores. Este no ha dejado nunca de ser uno de los recuerdos más poderosos que tengo. No hubo ninguno de los soldados, por extenuado que estuviese, que no se levantara y fuese a saludar a la ventana. La letra del himno resonó en cada uno de nosotros mientras observábamos las barras y las estrellas ondear precisamente con las luces del alba. El recuerdo de todo aquello por lo que estábamos luchando hizo que, además de sangre y sudor, todos los presentes derramásemos lágrimas sin freno. Yo he vivido el significado literal de la tierra de la libertad y el hogar de los valientes. Para mí no son palabras sensibleras. Yo las siento en el corazón, las siento en el pecho. Hasta en los partidos me repatea que haya gente que hable o no se quite el sombrero cuando está sonando el himno. Y tampoco soy de los que guardan su opinión en esos casos. Para mí, y para los SEAL con los que estaba, el patriotismo está íntimamente ligado al ardor guerrero. Aún así, lo que puede llegar a dar una unidad como la nuestra depende mucho de las dotes de mando de los jefes que nos encabezan. Entre los oficiales de los SEAL hay de todo. Unos son buenos y otros malos.
y hasta los hay que son unos cajetas. Puede que sean tipos duros, pero hace falta más que entereza personal para ser un buen líder. Los métodos y los fines tienen que ir de la mano de la dureza. El alto mando quería de nosotros un 100% de éxito con 0 bajas. Puede parecer admirable. ¿Quién no quiere salir victorioso? ¿Quién quiere que nadie se haga daño? Sin embargo, estos objetivos son incompatibles y muy poco realistas en la guerra. Quien pretenda un éxito completo sin ninguna baja va a tener que emprender muy pocas operaciones. No va a poder asumir riesgo ninguno, sea o no realista. Lo ideal habría sido supervisar o apoyar con francotiradores y emprender misiones de reconocimiento para los marines por toda Nasiriyah. Podríamos haber participado mucho más en el avance de los marines y haber salvado unas cuantas vidas entre sus filas. Queríamos salir de noche y actuar en la ciudad o el pueblo por los que fuera a pasar a continuación la infantería de marina, allanarles el camino matando al mayor número posible de malos. Es verdad que hicimos unas cuantas misiones así, pero fueron, sin duda, muchas menos de las que podíamos haber hecho. El mal. Nunca he sabido mucho del Islam. Me han criado cristiano y obviamente sabía que se han dado conflictos religiosos a lo largo de los siglos. Conocía las cruzadas y sabía que siempre ha habido luchas y atrocidades. Sin embargo, también sabía que el cristianismo ha evolucionado desde la Edad Media. Nosotros no matamos a las personas por tener una religión diferente. Las gentes a las que combatimos en Irak tras la huida o la derrota del ejército de Saddam eran fanáticos. Nos odiaban porque no éramos musulmanes. Acabábamos de darle la patada a su dictador, y ellos querían matarnos porque practicábamos una religión diferente a la suya. ¿No se supone que la religión te enseña a ser tolerante? Dicen que para matar a tu enemigo tienes que distanciarte de él. Si eso es cierto, los insurgentes de Irak lo ponían tremendamente fácil. Lo que he contado antes de lo que estaba haciendo aquella madre con su criatura al quitarle la anilla a la granada es solo un ejemplo espantoso de esto. Los fanáticos contra los que luchábamos no valoraban otra cosa que su retorcida interpretación de la religión. Y en realidad, la mitad de las veces se limitaban a asegurar que la valoraban, porque la mayoría ni siquiera rezaba. Muchos de ellos estaban drogados para poder luchar contra nosotros. Muchos de los insurgentes no eran más que cobardes. Se drogaban a diario para avivar su coraje. Sin lo que se metían, no eran nada. Tengo por ahí una cinta en la que aparecen un padre con su hija en una casa que estábamos registrando. Ellos estaban abajo y, por lo que fuera, en la planta de arriba estalló una granada de fogueo. En el vídeo se ve al padre esconderse detrás de la anilla, dispuesto a sacrificarla por miedo a morir él. Cadáveres escondidos. Puede que fuesen cobardes, pero está claro que sabían matar. A los insurgentes no les preocupaban las reglas de enfrentamiento ni los consejos de guerra. Si tenían ventaja, mataban a cualquier occidental que pudiesen encontrar, fuera o no combatiente. Un día nos mandaron a una casa en la que, por lo que habíamos oído, podía haber prisioneros estadounidenses. En el edificio no dimos con nadie, pero en el sótano había signos evidentes de que habían removido la tierra, así que iluminamos aquello y nos pusimos a cavar. No tardamos en encontrar una pernera, y luego un cuerpo completo recién enterrado. Un soldado americano del ejército de tierra. A su lado había otro, y otro más, este con uniforme de marine. Mi hermano había sentado plaza a los marines poco antes del 11S. No sabía nada de él, aunque creía que lo habían destinado a Irak. Por la razón que fuese, mientras ayudaba a sacar aquel cadáver, me convencí de que era él. No era. Recé para mí y seguimos cavando. Otro cuerpo, también de marine. Me agaché y me obligué a mirar. No era él. Sin embargo, en adelante, cada vez que sacábamos a un soldado de aquella fosa, y había bastantes, me empeñaba en pensar que iba a encontrar a mi hermano. Se me había encogido el estómago. Seguía cavando.
Tenía ganas de vomitar. Al final, acabamos con aquello y él no estaba. Sentí un momento de alivio y hasta de euforia. Ninguno de los cadáveres era de mi hermano. Luego me invadió una tristeza tremenda por los jóvenes asesinados que acabábamos de desenterrar. Cuando al final supe de mi hermano, descubrí que, aunque sí servía en Irak, ni siquiera había estado cerca del lugar en que había visto aquellos cadáveres. También había tenido lo suyo, seguro, y les estaría pasando canutas. Pero solo oír su voz hizo que me sintiera mucho mejor. Yo seguía siendo su hermano mayor y quería protegerlo. No es que él lo necesitara, se había hecho marine y de los duros, pero supongo que ese es un instinto que nunca desaparece. En otro lugar, encontramos bidones de productos que pensaban usar como armas bioquímicas. Cuando la gente dice que no había armas de destrucción masiva en Irak, supongo que se refieren a bombas nucleares hechas y derechas, y no a las numerosas armas químicas mortales, o sus componentes, que tenía Saddam almacenadas. A lo mejor no se hablaba de eso porque las etiquetas de los bidones dejaban claro que aquel material procedía de Francia y Alemania, que en teoría eran nuestros aliados occidentales. Lo que siempre me he preguntado es cuánto consiguió esconder Saddam antes de que lo invadiésemos. Le habíamos hecho tantas advertencias que tuvo que tener tiempo de trasladar y enterrar toneladas de material. ¿A dónde fue? ¿Dónde aparecerá? ¿Qué puede envenenar? Creo que todas esas son preguntas muy interesantes que nunca ha contestado nadie. Un día, vimos algo en el desierto y pensamos que eran artefactos explosivos improvisados, IED, ocultos bajo la arena. Llamamos a los artificieros, y allí que fueron. Y lo que encontraron, damas y caballeros, no era una bomba, sino un avión. Saddam había enterrado unos cuantos de sus cazas, los había tapado con plástico y había intentado ocultarlos. Debió de suponer que pasaríamos por allí como hicimos durante la operación Tormenta del Desierto. Atacaríamos con rapidez y nos iríamos. Se equivocaba. Vamos a morir. Seguimos trabajando con los marines mientras marchaban hacia el norte. Lo normal era que fuésemos de avanzadilla, reconociendo el terreno en busca de focos de resistencia. Aunque los servicios de información nos habían advertido de la presencia de soldados enemigos en la zona, en teoría, no había ninguna unidad numerosa. A esas alturas, efectuaba las operaciones la sección al completo. Estábamos los 16. Llegamos a un grupo de edificios no muy grande, y estando allí, empezaron a hacernos fuego. El tiroteo subió de tono con rapidez, y minutos después nos dimos cuenta de que nos habían rodeado. Una fuerza de varios centenares de iraquíes nos había cortado toda vía de escape. Nos pusimos todos, a matar iraquíes en abundancia, pero parecía que por cada uno que abatíamos se materializaban 4 o 5 para ocupar su lugar. Así estuvimos varias horas, en las que el combate se intensificaba y decaía a ratos. En Irak, la mayoría de las refriegas eran esporádicas. Se ponían muy violentas durante unos minutos, quizá incluso durante una hora o más, pero al final los iraquíes acababan por retirarse. Cuando no, nos retirábamos nosotros. En esta ocasión no fue así. Seguimos batallando por oleadas toda la noche. Ellos sabían que eran muchos más y nos tenían rodeados, y no tenían intención de abandonar. Poco a poco se fueron acercando, hasta que se hizo evidente que iban a vencernos. Estábamos acabados, íbamos a morir, o lo que es peor, nos iban a hacer prisioneros. Pensé en mi familia y en lo horrible que podía llegar a ser la situación, y resolví que antes que eso, prefería morir. Seguí disparando, pero cada vez estaba más cerca. Empecé a pensar lo que iba a hacer si caían sobre nosotros. Usaría la pistola, el cuchillo y hasta las manos si hacía falta, para después morir. Pensé en Taya, y en cuanto la quería. Intenté no distraerme con nada, concentrarme en el combate. Los iraquíes no dejaban de aproximarse. Calculamos que nos quedaban 5 minutos de vida. Empecé a hacer la cuenta atrás de cabeza.
no me había dado tiempo a descontar mucho cuando empezó a chirriar la radio de la compañía para anunciarnos: «Estamos aquí, a las 6 en punto». Se acercaban tropas amigas. Llegaba la caballería. De hecho, eran los marines. No íbamos a morir. Quizás sí, pero por lo menos íbamos a durar más de 5 minutos. Gracias a Dios. Adiós al campo de batalla. Aquel resultó ser nuestro último encuentro de consideración durante aquel periodo de servicio. Nuestro jefe nos hizo volver a la base. Menudo desperdicio de recursos. Los marines entraban en Asirilla una noche tras otra, tratando de despejar la ciudad mientras la insurgencia se ponía las botas. Podían habernos dado un sector que patrullar. Podíamos haber participado para quitar de en medio a los malos, pero el oficial al mando no nos dejó. Nos enteramos en las bases avanzadas y en los campamentos en los que nos tenían esperando de brazos cruzados una ocupación real. Los del GROM, las fuerzas especiales polacas, no paraban de trabajar. Nos decían que éramos leones comandados por perros. Los marines, sin embargo, no se andaban con delicadezas. Cada vez que volvían de sus misiones nocturnas, nos pinchaban. ¿A cuántos habéis matado esta noche? Uy, es verdad, si no habéis salido. Los muy cabrones. Pero ellos no tenían la culpa si nuestros jefazos eran una panda de nenazas. Habíamos empezado a realizar maniobras simuladas para tomar la presa de Mukarayín, al noreste de Bagdad. Aquella construcción era importante no solo por la energía hidroeléctrica que proporcionaba, sino porque podía usarse para crear riadas que habrían frenado a las fuerzas militares encargadas de atacar a los iraquíes de aquella zona. Sin embargo, la misión no hacía más que posponerse, y al final se la asignaron al equipo 5 cuando llegó al Golfo poco antes de que nos fuéramos nosotros. La misión, que seguía a grandes rasgos el plan que habíamos trazado nosotros, fue todo un éxito. Podíamos haber hecho muchas cosas, aunque no tengo la menor idea de cuál habría sido nuestro impacto en la guerra. Sin lugar a dudas, podíamos haber salvado unas cuantas vidas aquí y allá, y tal vez haber restado un día o más de duración a algunos enfrentamientos. En vez de eso, nos dijeron que nos preparásemos para volver a casa. Se había acabado nuestro periodo de servicio. Estuve en la base otro par de semanas sin nada que hacer, sintiéndome como un puto cobarde mientras jugaba a videojuegos y esperaba mi embarque. Me jorobó mucho. Tan cabreado estaba que me faltó muy poco para dejar la Armada y los SEAL.